Hola, hola. Hola. Aquí está Reina, miren. ¿Se recuerdan que fuimos a cortar las flores? Miren ahí, ahora Reina ya empezó a cocinarlas. La estoy pasando por agua hervida. Me gusta pasarlas por agua hervida. Y quería enseñarles este paso, cómo se hacen, ¿verdad? Yo le pongo más agua aquí para que las cubra. Porque fíjense, amigos, de que esta flor se hace bien poquito. En el principio, cuando se corta, se pueden ver muchas las flores. Pero cuando ya uno las pone a cocer, y ustedes pueden ver aquí ya va bajando. Pueden mostrarles acá la florcita ya va bajando. Por eso la puse en un contenedor pequeño, una olla pequeña, porque después se hace bien suavecita, se hacen bien suaves y ya uno las puede tocar así bien suavecitas. Miren, ¿ves? Suavecitas así. Entonces y se hacen bien poquitas. Ya cuando esté más caliente puede mostrarle acá para que puedan ver cómo se hace. Y la agua se torna en como verde. Es por eso que esa agua se tiene que botar. Me gusta ponerle bastante agua para que queden con su Entonces quiere decir que primero hay que pasarlas por agua Ya las caliente. lavé, Ajá, ya las lavé. ajá. No quise enseñarles el proceso porque a mí me gusta lavarlas muy bien por cualquier cosa. Entonces ya cuando están bien lavadas, se ponen en agua caliente que pueda. Sí, yo puse a hervir primero un poco de agua ahí para que cuando ya las vayas poniendo el agua ya está bien caliente y entonces cada puñada que pones se va reduciendo y así es como pues de tantas flores que se ven tienen a quedar así bien poquitos ya. Y tú ves aquí ya la agua va cambiando, mira, se pone verde. Así. Ya vieron este paso. Cuando yo ya vaya a freírla, le vamos a grabar otro poquito para que ustedes vean cómo es que las hago. Se pueden hacer con huevo. Reina cocinando. Sí, quería enseñarles cómo se cocina, ¿verdad? Estas flores porque me llamó la atención de que estaban bien bonitas cuando vine y dije yo, ¿cómo las voy a dejar pasar? Permítame, amigo. ¿Estás comiendo? Estoy cocinando las flores y estoy grabando. Venga, Vengan, no, es que venga un les dejo. ratito. Iba la idea ella. Venga. Que no me gusta grabar. No, pero ustedes no tienen que hablar. Ujú. Hola, ahí. No, sí, es Reina aquí la que está grabando. Va. Bájenla. Entonces, que Muy bien, tenía entonces visita. les vamos a dejar aquí el video para ya cuando se estén, ¿cómo? Ya Cuando cocidas, ya ¿no? estén más cocinadas, porque muchas personas, amigos, ah, si ustedes pueden ver esta florcita, tiene una cosa aquí adentro, miren, esto. Entonces, esta cosita verde muchos se la quitan porque piensan que esto es muy amargo. En realidad es un poquito amargo, pero yo tomo la decisión de dejarla así porque a mí me gusta. Pero ya cuando se pasa por agua Sí. y todo eso, Por eso cuando se pasa por agua y la agua toca, caliente. sí, tú puedes tocar esta y si ya está blandita, porque es dura, entonces si esto ya está blandito quiere decir que ya está lista para que le hagas el otro procedimiento que es
ponerle, ya cocinarla con un poquito de aceite de oliva y así. Ajá. Entonces cuando Que ya quedan, ya no amargan cuando ya... queda con un poquitito poquitito de amargo, pero ya no es igual. Muy bien. Entonces, allá en El Salvador usaban estas flores. Me recuerdo que las vendían allí en San Francisco Gotera. Las vendían así. Allá son grandes, los racimos, le llamo yo, o sea, los cajos de flores. Sale una gran barbaridad de flor. Pero hay un tiempo que no hay la flor. Entonces ellos lo que vienen es, las personas, ¿verdad?, del campo, vienen y cortan como el cogollo, le llamamos, ¿verdad?, la punta ¿cómo ¿De le- la flor o qué? No, la punta de las ramas, ¿cómo se llama? De los cogollos del palo. Entonces le cortan eso y luego le quitan las hojas y dejan así el pedacito ya, el tiernito, es bien tierno. Y eso lo sancochan, así sancochado en agua. Y después lo hacen bien picadito también, de la misma manera. Lo hacen con tomate o cualquier otro vegetal que le guste, o le pueden poner huevo también. Y saben que miraba que lo usaban para comerlo las personas que estaban con poco apetito de comer. Decían que esto les daba apetito porque el amargo que tienen le ayuda como a entonar un poco del estómago, porque a veces uno ha comido muchas cosas dulces y eso lo pone así. Pero si tú quieres comer algo así, pues como que se te antoja. Entonces por eso lo hacían así allá. Yo miraba eso y bueno, y me gustó también. Una vez lo probé, mi cuñada lo hacía. Al principio casi no, porque yo decía muy amargo esto, pero después como que se te antoja y sigues comiendo más. Entonces lo dejamos ahí y al Bueno, rato- miren, aquí está, a ver, miren cómo va ahí el proceso. Entonces ahí va el proceso de las flores, ¿verdad? Y Entonces lo vamos a dejar ahí. oh, mira, y cómo se ha entornado el color. Sí, Eran dan otro blancas color, y ahora sí. son como... Por eso les estaba mostrando a ellos de que la flor Bien. en sí, esta parte ya está. Ajá. Pero esperamos a que la parte de en medio, que es lo verde que ustedes pueden apreciar, esta parte, qué linda las flores, esta parte verde tiene que tornarse un poquito, no tanto, pero un poquito como a cambiar como a amarillentita, le digo a María. Entonces eso quiere decir que ya está lista para cocinar. A ver si se pudieran hacer pupusas, ¿verdad? Pues Bueno, todo es habría que tratando. probar. Y saben, amigos y amigas, que estoy haciendo esto, tal vez no sé si a algunas personas les va a parecer bien, ¿verdad? Pero las personas que son de los países así centroamericanos tal vez me van a entender. Muchos la comen y entonces díganme cómo la preparan ustedes. Y pues yo estoy de mente abierta para aprender, ¿verdad? Cualquier cosa, dejen su comentario positivo. Y eso nos ayuda a nosotros. Pero que para también seguir no vayan a ir a dejar al vecino sin sus flores. Por probar la flor, no vayan a ir a agarrar las flores del vecino, Sí. mire, porque entonces se van a meter en problemas. No, pues ¿verdad? sí. No queremos eso, amigos y amigas. Tal vez pueden decir algunos, bueno, ¿cómo los salvadoreños se comen esto? Recuerden que también los asiáticos se comen lo que le llamamos, ¿cómo le llamamos? A lo último del racimo del guineo o Allá del en banano. Salvador, bueno, Ajá, allá en Salvador yo he escuchado que le dicen chumpa. La alguna- chumpa, esa chumpa. roja que está. Lo rojo, lo último del Fíjense racimo que de guineo. aquí, amigos y amigas, aquí en Estados Unidos, en las tiendas asiáticas tienen eso como venta. Dicen que se lo comen los de Asia, se comen eso, lo hacen así sancochado Así y después también. lo pican y lo vuelven, lo hacen en, Muchos le ponen, lo cocinan. Una como señora- guisado, ¿verdad? Sí, en el trabajo
ella es de Tailandia, Ujú. pero también no es exactamente de este lugar, pero ella ya la ha comido y dice que le gusta y ha buscado muchas veces en las tiendas latinas. Yo ya las he visto y le he dicho en qué tienda poderlas encontrar, pero lastimosamente las veces que ha ido ella no ha encontrado. Hablando de las chumpas Hablando de la chumpa del racimo de Ajá, guineo, la última punta, lo parte. último que queda ahí. Ya ves que el racimo Ese está rojo. así y otra partecita ya sigue sin nada y está Ujú. abajo como la flor, digamos, también. Eso es lo que ellos se comen. Así que no tiene nada de malo si alguna vez ven que nos Sí, estamos es comiendo como- estas florcitas, amigos. Como allá en El Salvador que se comen también, se come, es comestible el piñico. Es lo que te estaba mencionando. Ajá, El, no sé, ¿cómo que el le motate que el le llaman. motate que le llaman. Entonces todas esas cosas se lo come, es comestible. Así que así esta Igual flor que el también. cipilín, igual como se come Ah, el el cipilín, chipilín. la mora y otra clase de hierbitas que se comen como el cilantro, el berro. Ajá. Cosas así, es algo así también, algo natural. Muy bien, entonces vamos a dejarles aquí el video y vamos a continuar con el próximo video ya mostrándoles cómo se cocina la flor de izote, pero Ya para comer. familiar al izote, porque no es el propio, pero bueno, este es familiar al Sí, izote. que lo pueden tratar y es muy bueno. Sí, muy Sí, bien. lo pueden tratar. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye. Saludos, bye.